Primero que nada vamos a orar para poner esto en las manos de Dios. Le pido que cierre sus ojos, incline su rostro y me acompañe a orar. Señor, gracias por todo, Señor. Gracias por este día, por tus bendiciones. Gracias por esta lluvia, Señor, tan rica que nos ha tocado. Por estos días también que pues, no ha habido calor y hemos disfrutado los días frescos, las noches también frescas, Señor. Gracias porque tú eres dueño y hacedor de todo. Tú pones los tiempos, las temporadas, los fríos, los calores, Señor, en un reloj perfecto, porque sabemos que tú eres el creador perfecto, Señor, del cielo y de la tierra. Y cuando vemos a la creación, nos vemos a nosotros mismos, y no podemos dejar de decir cuán grande eres tú, Señor, que nos has creado. Señor, queremos venir delante de ti para leer tu palabra, para escudriñar tus escrituras y ver lo que tienes para nosotros. Te pido por este mensaje que sea de bendición, que tus palabras sean hablando a la gente hoy, que no sean mis ideas sino las tuyas. Te pedimos, Señor, por la gente que lo está oyendo, que tengan oídos abiertos, pero más importante, un corazón abierto. Que esto pueda ser de bendición para todos nosotros y lo podamos llevar no solamente por un ratito, sino toda la semana. Que no nos entre y nos salga por un oído y por otro, sino que lo tengamos en nuestro corazón y lo guardemos. Y más importante, que lo hagamos. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos hablando de los milagros de Jesús y leímos el texto de Mateo 14, que es donde vamos a estar hablando hoy. Pero antes que nada, quiero que hablemos, que vea un poco de lo que estamos hablando, de los milagros. ¿Qué es un milagro? Es algo que vemos que tal vez no pasa, es sobrenatural, que tal vez no pasa todos los días. O tal vez pasa algo que puede ser natural, pero que pasa en el preciso instante que uno lo necesita. Yo creo que todos podemos ser testigos o hemos sido testigos en nuestra propia vida o en la vida de otras personas, ocasiones donde hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Ya sea proveyendo por una situación, que hace falta tal vez dinero, hacía falta una u otra cosa, y Dios proveyó, o también nos protegió. Tal vez íbamos en el auto y pasó un accidente y nosotros nos salvamos, pero por un pelito de gato, por nada. Entonces vemos la mano de Dios actuando también en esas circunstancias. Yo quiero contarles una de mis anécdotas que más viene a la memoria de estas ideas, de la idea de los milagros. Y es que una vez, estando yo estudiando, estaba en la universidad, y fui una tarde a la biblioteca a buscar unos libros, a tomar apuntes, a estudiar. Y fui en la tarde y ya era un poco de noche, ya se hacía tarde. Cuando salí, pues estaba bastante soleado, no había ningún problema. Pero después voy saliendo, me voy asomando en las ventanas y empiezo a ver nubes que van llegando. Ay, ¿qué cree que va a pasar? Va a llover. ¿Y qué cree? Como estaba soleado, no me llevé paraguas. Uy, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hago? Bueno, se veían las nubes, pero de esas nubes negras, ¿no? Que sabes que va a llover a cántaros. Y entonces llevaba los libros, llevaba mis apuntes, no llevaba paraguas, no quería que se me mojara todo. Y tenía que caminar por lo menos unos 15 minutos para llegar hasta donde vivía. Y entonces lo que hice fue que oré a Dios, ¿verdad? Le puse esto en sus manos y dije, Señor, por favor, tú sabes que tengo esos apuntes, estos libros no son míos, necesito regresarlos acá para que no me los cobren. Y entonces emprendí el camino, ¿no? Claro, caminé más rápido de lo acostumbrado, pero lo maravilloso fue que fui caminando, veía las nubes como llegaban, ¿no? Veía como el viento empezaba a hacer los árboles y olía así como a mojado. Y yo estaba ahí así como, orando en el camino, ¿no? Señor, por favor, que no llueve, que no empiece a llover. Y usted creerá que recién llegué a una parte donde estaba techada en el departamento. Entré y en ese mismo momento empezaron a caer las gotas de lluvia. Fue algo insignificante, ¿no? A lo mejor dirías, ¿eso qué tiene que ver, no? Pero viene este detallito tan pequeño, como Dios está usando su mano para protegerme, en este caso para que no se me mojaran mis cosas, y permitió que llegara ahí. Entonces vemos también en esos detallitos que el Señor también nos cuida, y vemos que su voluntad es buena para con nosotros. Y aun cuando no nos cuida, aunque a veces nos pasen cosas, sabemos que Él tiene el control. Sabemos que Él nos está cuidando y Él tiene lo mejor para nosotros. Como lo dice Romanos, todas las cosas les ayudan a bien
a los que aman a Dios. Y entonces lo que estamos viendo en esta mañana, en este evento, Jesús frente a una multitud hambrienta, ¿qué es lo que hace? Los alimenta a todos. Así que acompáñame, vamos a leer una vez más este pasaje. Y antes que nada quiero decirte que esta parábola este milagro, esta historia, es bastante importante porque, no sé si usted sabía, pero este milagro, además en la resurrección, son los únicos milagros que aparecen en los 4 evangelios. Normalmente los milagros aparecen en 2 o en 3 evangelios, ahí se van turnando, a veces hay en un evangelio nada más, pero este milagro aparece en los 4 evangelios. Usted se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué aparecen en los 4? ¿Por qué es tan importante que aparecen no en 1, no en 2 ni en 3, sino en 4 evangelios? Bueno, pues vamos a ver eso hoy también al final. Así que acompáñenme a leer. Vamos a leer Mateo 14, del 13 al 21. Y quiero que siga conmigo. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Una historia impresionante. Usted se puede imaginar 5,000 hombres más, digamos que tenían a su esposa, tenían tal vez 2 hijos. Estamos hablando de al menos 20,000 personas que han sido alimentadas. Imagínense que ese lugar cabrán que unas 100, 200 personas. En el atrio de allá cabrán unas 1,000, 2,000 personas. Tenemos tal vez como 10 santuarios grandes ahí, llenos de gente que que le han dado de comer por este milagro. Es maravilloso. Ahora, ¿por qué decimos que aparece esto? Cuando hablamos de que este relato aparece en otros evangelios, nos dice que los autores tienen distintas perspectivas de la situación. Entonces, por ejemplo, en Marcos vemos el mismo pasaje, es en Marcos 6, y nos dice la misma historia, solamente que nos da unos pequeños detalles adicionales. Por ejemplo, Marcos nos dice que los discípulos habían regresado de una misión que Jesús les había encomendado. Y Jesús les dijo: ¿saben qué? ¿Están cansados? Vamos a un lugar desierto a descansar. Y la gente llega. También es algo bien importante que nos dice Marcos. ¿Recuerdan el versículo que dice que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión? Aquí Marcos nos dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. También, por ejemplo, Lucas en el capítulo 9 nos habla esta misma historia, pero nos da un poco más de detalle. Nos dice que el lugar donde fueron ellos era un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces estamos en el mar de Galilea. En una de esas regiones hay un lugar más apartado cerca de Betsaida. Nos dice que cuando Jesús vio a la gente y tuvo compasión, no solamente los alimentó, sino que también dice que sanó a los que necesitaban ser curados y les hablaba del reino de Dios. Jesús no desaprovechaba ninguna oportunidad para hablar del reino de Dios. Ahora la pregunta es: ¿usted aprovecha oportunidades que tiene? También nos dice Juan, aparece la misma historia en el capítulo 6. Nos dice que durante esa época era cerca la época de la Pascua. Entonces podemos ubicar este relato tal vez en febrero o en marzo, en esas fechas. Y también en el lago de Galilea. Aquí es donde se nos dice que
un muchacho fue el que llevó los 5 panes y los 2 peces, que se ocuparon para alimentar a la multitud. Y también nos dice después que las personas, cuando vieron este milagro, dijeron, Jesús, este es el profeta que estamos esperando. Y lo buscaron para hacerlo rey. Pero Jesús volvió a retirarse de ellos. Y vamos a ver qué significa todo esto, por qué es tan importante que estos detalles los vayamos juntando para construir nuestra narración. Bueno, pero primero que nada, sabemos que esta historia está dentro de un contexto más grande. ¿Cuál es ese contexto? Si vemos unos versículos antes, en Mateo 14, del 1 al 12, ¿qué está pasando? Vean su Biblia. Si tiene títulos, a lo mejor dice algo, así como muerte de Juan el Bautista. ¿Qué es esto? Si usted lee la historia, vemos que Juan el Bautista, ¿se acuerdan quién es Juan el Bautista? ¿Quién es Juan el Bautista? Nos cuenta que era primo de Jesús. Ajá. Juan el Bautista era un mensajero de Dios, un profeta que bautizaba en el río Jordán. Y sabemos que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Así que hay una conexión bastante estrecha. Imagínate, son primos y Juan bautizó a Jesús también. Vemos que Herodes había tomado preso a Juan porque él le había dicho que no podía adulterar con la hermana la mujer de su hermano. Estaba cometiendo adulterio. Y Herodes se cansó y lo metió en la cárcel porque no quería escucharlo. Entonces, para cortar el cuento, Herodes manda a matar a Juan y Jesús se entera de la noticia después. Pero también los otros pasajes nos hablan de que hay otro contexto también, donde los discípulos son enviados a predicar el Evangelio y a hacer milagros para corroborar el Evangelio. Y esto entonces lo encontramos en Mateo 10, en Marcos 6 y en Lucas 9, en los versículos anteriores. Jesús los manda a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ese era el mandato importante de Dios. Ustedes recibieron de gracia, no tuvieron que pagar para recibir todo esto. Así que lo tienen que dar sin cobrar. ¿Cuánta gente está dando tantas cosas que son buenas, pero las están cobrando cuando recibimos de gratis? Entonces vemos que tenemos este contexto, esto está pasando. Llegan los discípulos cansados de esa misión que Jesús los mandó, ¿verdad?, a varias aldeas alrededor de Israel. También vemos que Jesús le llega la noticia de que su primo Juan el Bautista ha sido decapitado. Entonces imagínense, Jesús tiene un corazón pesado, ¿verdad? Está triste porque murió su primo y el mensajero, alguien muy importante en el reino de Dios. Y al mismo tiempo vienen los discípulos también cansados, viendo también, pero gozosos. Imagínense, después de haber ido por las aldeas predicando el reino de Dios, haciendo milagros. Me imagino que estaban también agotados, exhaustos. Y aquí es donde dice que ellos se van a un lugar desierto. La idea era que querían descansar. Pero ¿qué pasa? Vamos al versículo 13. Acompáñame al versículo 13. ¿Qué dice ahí en su Biblia? Versículo 13 y 14. La gente se entera de que Jesús está ahí y va de sus aldeas, de sus ciudades, a verlo. Entonces la gente empieza a caminar. Imagínense, ellos ya, ¿por qué van a ver a Jesús? Porque ya han oído de que Jesús ha hecho milagros. ¿Se acuerdan de los milagros que hemos visto? Jesús ha resucitado a gente. Ha levantado a un paralítico. Ha calmado el mar. Ha hecho que un hombre con una mano seca la recupere. Entonces vemos todas estas cosas que están pasando y la gente ya sabe, está expectante. Jesús viene, imagínense que venga un artista muy famoso aquí a Arlington, que viene aquí a tocar al AT&T, al estadio. ¿Qué hace la gente? Viene de todos lados, no más de Arlington, pero de Dallas y de Austin y de todos lados vienen aquí a ver. Entonces pensemos, digamos esa idea, ¿no?, de que todos venían a ver a Jesús. Yo me imagino que algunos venían realmente con el deseo de oír más acerca de Jesús. Pero también es de esperarse que mucha gente venía nada más a ver qué hacía. A lo mejor querían ver un milagro, querían ver como un show, una cosa así que los impresionara.
Y siempre va a haber gente así. Algunos vienen con el corazón y otros vienen solamente para ver qué es lo que agarran ellos mismos. ¿Y qué hace Jesús? Él conoce los corazones de todos. Imagínense que le dijera, mira estos que vienen acá, nada más quieren ver que haga un milagro, quieren ver un show. No, pues ¿saben qué? Váyanse a volar, yo me voy a ir yo estoy cansado, yo estoy triste, me voy a ir. ¿Eso dijo Jesús? No, ¿verdad? ¿Qué dijo? Bueno, vio que venían y él tuvo compasión de la gente que venía. Aquí que nos dice Marcos que eran como ovejas sin pastor. Y eso es también la realidad de mucha gente hoy en día. Si usted va a cualquier lado, va al mall, va a la tienda, al parque, tal vez vea gente que por afuera se ven muy felices, ¿no? Llegan en su camionetota, tienen su lanchita, su bote, ¿no? Están ahí en el lago, o se van a comer a los restaurantes y van a comprar cosas, pero mucha gente por dentro está sola, está triste. Lo que tienen es solamente lo que ellos son. No tienen esperanza, no tienen a Cristo en sus corazones. No tienen ningún pastor que los guíe. Tal vez irán a alguna iglesia con alguien, pero no tienen esa dirección en su vida. Solamente viven para el día al día. Solamente hacen las cosas como a ellos les parece, como ellos sienten. Y no tienen pastor. Toda esa gente allá afuera que está sin Cristo son ovejas sin pastor. Y es importante que nosotros vayamos y les hablemos del pastor que ellos necesitan. De ese pastor que los puede guiar a fuentes de agua. Los puede llevar a lugares de pastos verdes, donde de veras puedan vivir. Así que Jesús ve esa necesidad de la gente. Ve que ellos vienen de muchos lugares y Él decide, aunque estoy triste, aunque estoy cansado, voy a acercarme con la gente. Ellos necesitan oír de la palabra de Dios. Y así estuvieron un buen rato. Si ve el versículo 15, llegan los discípulos después y dicen, hoy sabes qué, Jesús, ya es tarde y se está haciendo noche y la gente lleva aquí un buen rato y no ha comido y nosotros no tenemos nada que darles. Diles que ya se vayan para que vayan a buscar, que vayan al McDonald's, a lo mejor por ahí cerca de Capernaum, o que, no sé, vayan a comprarse allá al buffet, o no sé, pero aquí no tenemos nada, Señor. Ya era tarde. Imagínense, a lo mejor ya estaba oscureciendo. Y estaba en un lugar desierto para variar. Entonces no había nada cerca ahí para darles. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Dijo, no, ¿saben qué? Tienen razón. Sí, no, ¿saben qué? Ya se acabó que la función, ya les hablé, ahora adiós, nos vemos. Ya estoy cansado. No, ¿qué dice Jesús? Qué raro, ¿no? Vean su versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? No tiene necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. ¿What? Imagínense eso. Imagínense, llegan los discípulos cansados del viaje, están en un lugar desierto. Yo creo que no tienen muchas cosas que cargar, mucho dinero tampoco. Y Jesús aún les dice, no, ¿por qué les van a ir? Ustedes denle de comer. A ver, imagínate, ponte en el lugar de un discípulo. Imagínate, te volteas a Jesús y le dices, ¿en serio, Jesús? ¿No estás viendo que hay 5,000 hombres, más sus esposas, más chorro de hijos allá, un chorro de niños por allá corriendo por acá y por allá? Ve toda esa gente, 20,000 personas por lo menos. ¿No ves la hora que es también? Ya es tarde, ya llevamos todo el día aquí, estamos cansados, ya va a empezar la novela, ya. ¿De dónde vamos? ¿No ves que, mira cómo estamos, no tenemos nada, dejamos todo para seguirte, dejamos nuestras redes, dejamos nuestras casas para seguirte, estamos aquí. ¿De dónde vamos a sacar para dar todo esto? ¿No ves que venimos cansados? Acabamos de ir de misiones no sé cuántos días, predicando por todas las casas. Hubo gente que nos recibió, pero hubo gente que no nos recibió. Estamos cansados, mira cómo tengo los pies todos hinchados. Y aún así nos dices que nosotros les vamos a dar de comer a ellos. ¿Nota usted la frustración? ¿Nota usted esa ansiedad de los discípulos?
¿Y usted piensa que a lo mejor somos distintos que ellos? ¿Cuántas veces nos pasa, ¿no? Que estamos tan cansados del camino que no queremos dar ese extra que el Señor nos pide. Imagínense ellos han ido predicando el Evangelio y haciendo milagros. Ellos han visto cuántos milagros de Jesús. Tal vez muchos más los que nos cuentan aquí en los Evangelios. Pero aún así, en esos momentos, ellos parecen dudar de lo que está pasando. No saben cómo van a salir de esta situación. Esto es difícil porque hay gente que tal vez vinieron desde lejos, no tienen dónde quedarse, dónde comer. Está difícil la situación. ¿Cuántos de nosotros a veces también nos pasa lo mismo? Que dudamos. Hemos visto tantos milagros de Dios, tantas maneras en que Dios ha obrado, ya sea en nuestras vidas o en las de los demás. Y aún así dudamos, aún así decimos, ¿cómo va a actuar aquí el Señor? Esto no es de Él, ¿no? Esto es tan insignificante, tal vez esto es más allá de nuestras fuerzas, no podemos hacerlo. A veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, olvidados, pero se nos olvida que Él nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nos sentimos derrotados, nos sentimos humillados, cuando Él nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Esto es normal, esto nos pasa a nosotros porque a fin de cuentas somos gente pecadora. Y muchas veces tendemos a olvidar. A veces vemos todas las cosas buenas, pero nos fijamos en el detalle insignificante. Como diría mi abuela, ¿verdad? Nos fijamos en la piedrita en el arroz. Tenemos una bolsa de arroz, pero la piedrita esa es la que echa a perder todo. Imagínense lo que se necesita para alimentar a 5,000 hombres, más a sus familias. Ellos mismos nos dicen, los apóstoles dicen que ni siquiera si juntáramos el salario de todo un año nos alcanzaría para darles a todos de comer. Y nadie tenía tanto dinero en la bolsa. Imagínate así como que, sí, déjame sacar aquí mi cheque, ¿no? O aquí mi compra por Amazon, ¿no? No había nada de eso. Entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué es lo que hicieron? Tuvieron que buscar. Y en el versículo 17 vemos eso. Dice el versículo 17 que ellos le dijeron, solamente tenemos, ¿qué? 5 panes y 2 peces. Imagínense nada más, imagínense la frustración, ¿no? Hay qué fácil, 20,000 personas ahí, digamos. Y solamente hay 5 panes y 2 peces de entre toda la multitud. Como que a veces como que da coraje, ¿no? Así como, ¡ay! Pero ¿cómo esta gente vino sin su comida? ¿No están pensando que aquí iba a haber, que no hay nada? No hay Burger King, no hay Taco Bell, no hay nada de esto. ¿Por qué no? Y a veces decimos, pues no pensaron eso, pues ahora se aguanta, ¿no? Ni modo. Pero ¿qué pasa aquí? De todas estas personas, hay un muchacho, un niño, que nos dice, que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Se resuelve el problema, ¿verdad? ¿Estamos ya todos listos? Ok, vamos a repartir 5 panes entre 20,000 personas, 2 pececitos, nos toca así como no, pues no nos sale, ¿verdad? Ni una migaja para cada quien nos alcanza. Ni una espinita del pececito nos alcanza. Y más aún se nos habla de qué tipo de panes nos están hablando aquí. Nos habla del pan de cebada. Si usted ha comido pan, a lo mejor conoce más el pan que comemos en la panadería, ¿no? Las teleras y los baguettes y todo eso. Pero este era un pan la cebada se consideraba en esos tiempos como el más bajo de los cereales. Es más, se ocupaba la cebada para darle de comer a los animales. Solo la gente más pobre ocupaba ese tipo de pan la cebada para hacer panes para comer. Y tal vez lo que llevaba a él era tal vez el tamaño imagínense, era un niño. Los niños tal vez no comen mucho. Pero a lo mejor llevaba unas bolitas, o a lo mejor eran como unas arepas, o unas gorditas, ¿no? Una cosa así chiquita, no era así la gran cosa de panes que llevara. No llevaba así como 5 baguettes o 5 teleras. O imagínense ya, tal vez en la mañana que se los cocinó su mamá, estaban los panes calientitos, ¿no? Así ricos, así que huelen así como, que te vuelve a hacer la vida.
Pero imagínate ya hasta ahora, ¿cómo están? Ya fríos, medios tiesos, ¿no? Entonces, no se comparaba con panes más ricos como de trigo, de sémola, de cosas así, ¿no? También dice que traían 2 pececillos. En este caso, pececillo nos habla de que son peces chiquitos. Imagínense esta vez como una sardina. Trae 2 sardinitas y unos pancitos para hacerse unos taquitos de pescado, no sé. Había unas hierbitas por ahí y era todo el lunch del niño. Ni aunque los quisiera repartir, no iba a alcanzar para nadie. Esto va a ser importante, lo vamos a ver en un momento. Entonces vemos que la situación es bien difícil. Solamente hay 5 panes, 5 gorditas ahí chiquitas, de pan de cebada, de un pan que no muy sabroso, y 2 pescaditos, 2 sardinitas. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué dijo Jesús? No, yo eso no lo voy a dar a mis seguidores. ¿Cómo dar pan de cebada y sardinitas? No, hombre, hay que hacerles como, no sé, unas fajitas, un brisket, por lo menos ir a Little Caesars por unas pizzas, ¿no? Algo así. No, ¿cómo voy a ocupar yo esto? Psst, quítenlo de aquí. ¿Eso dijo Jesús? No. ¿Qué dijo? Ve al versículo 18. Traédmelos acá. Él no despreció eso que estaba dando el niño voluntariamente. Y el versículo 19, ¿qué vemos ahí? Jesús toma esa comida, levanta los ojos al cielo, lo bendice, lo parte y lo da a los discípulos. Jesús toma algo tan insignificante como unos panecitos, unos pececitos, los bendice, Él sabe que viene la bendición de Dios y los reparte a los demás. ¿Y qué pasa? Imagínense esa sorpresa. Los discípulos ven que la canasta donde venía esta comida, hay comida para todos. Ustedes se pueden imaginar, es como, yo no me puedo imaginar, ver poquito y de repente volteas a los ojos y ves otra vez y está lleno. Y vas repartiendo y todavía hay más, y hay más, y hay más, y no se acaba. Imagínense la sorpresa de los discípulos. Imagínense la alegría. Imagínense la gente que empieza a ver, que empieza a llegar comida. Y ellos pues no ven, no hay ni canastos, no hay ni loncheras, no hay ni nada que dijeran, oye, pues ¿de dónde salieron todos estos panes? No había nadie ahí cocinando atrás, tras bambalinas, no había nadie preparando ahí en el comal las tortillas, ni nada. No había nadie pescando, ni trayendo pescado. Y de repente todo esto empieza a salir de estas canastas. Yo quiero imaginar, y esto no dice el texto, pero imagínense si sabemos que tenemos un Dios que hace las cosas excelentes. Imagínese usted, véase usted mismo y diga que usted no ha sido hecho a la imagen de Dios, de una manera maravillosa. Yo podría tal vez decir que Jesús tomó estos panecitos y al bendecirlos los multiplicó y los convirtió en unas teleras así como calientitas, ¿no? Así como bien ricas, de esas que las parte y así el olorcito así, ¡ay, qué ricas!, ¿no? Así como para hacerse una torta. Y también imagínense los pececitos, los bendice, el Señor los reparte y a lo mejor se convirtieron en unas mojarras. ¡Ay! Unas mojarritas con su limoncito y su chilito. ¡Qué rico! ¿Y qué dice aquí el pasaje en versículo 20? La gente comió y como que se quedó con hambre. Y dijeron, bueno, pues ni modo, ¿no? Ahí es lo que hay. No, ¿qué dice? Que comieron, se saciaron. Eso no es así de que más comes tantito y bueno, pues todavía tengo hambre, pero pues ni modo. No, esta gente que comía, así como cuando vas al buffet, vas al chino, vas al golden y le jambas ahí, agarras pollo, agarras carne y de todo, y estos se llenaron, se saciaron. Y dice que aún así recogieron lo que sobraban. ¿Cuántas canastas salieron? 12 canastas llenas. Imagínense ese milagro. Sacar 5 panecitos, 2 pescaditos, y Jesús los convierte en alimento para saciar a más de 20,000 personas y aún así sobra. Esto es maravilloso. Si usted lee esto y dice, pues qué padre, ¿no? Pero no, esto es así como para imaginarse. Imagínense que pasara esto hoy en día. Que llegáramos aquí, mucha gente, que no hay nada, y de repente sacas tu bolsita y empiezas a sacar como los magos, ¿no? Así, panes y pescado. Esto es maravilloso.
Y a veces nos quedamos con esta historia, ¿no? Decimos, pues, qué bonita historia que se quedó ahí, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante que quiero que veamos. Voy a hablar de dos personajes bien importantes en esta historia, que va más allá de un milagro nada más de que se aumentó y se multiplicó la comida. Y a veces se nos olvida. Pero déjame hablarle primero del niño que trajo los 5 panes y los 2 pescados. ¿Quién era él? No sabemos. No sabemos ni cómo se llamaba, ni de dónde vino, si vino solo, vino con su familia. Imagínense, como era niño, no estaba contado dentro de los 5,000 hombres, así que pues era uno más nada más, los que estaban ahí. Y a veces no nos sentimos así nosotros también, como que somos insignificantes, que somos solamente uno más en la iglesia, solamente somos uno más en la ciudad, uno más en este cuerpo de Cristo que somos nosotros. Pero él iba a ser muy importante en esta historia. Jesús sabía quién era, Jesús sabía lo que tenía y cómo podía servirle. Y muchas veces se nos olvida eso, que nosotros somos hijos de Dios y Él tiene también algo importante para nosotros. Alguna manera en cómo Él nos puede usar para su gloria. Este niño le dieron su lonchecito ahí. Él se pudo haber quedado con la comida. Imagínense, va viendo la gente y todos tontos, ¿por qué no trajeron de comer? No, pues yo me lo voy a comer, ¿por qué voy a pasar hambre? O pudo haber dicho también, no, pues que están buscando comida, pero yo tengo más 5 panecitos, 2 pececitos. ¿Para qué va a alcanzar esto? Para nada. Mejor no les los ofrezco, ¿no? ¿Para qué? Él pudo haber dicho todo eso, pero ¿qué hizo el niño? El niño ofreció todo lo que tenía humildemente a Jesús. No era mucho, no era lo mejor. Tal vez le dio vergüenza así, pues un panecito de cebada, de lo más sencillo, lo más baratito que teníamos, porque no tenemos para más. Pero Él se los dio, Él dijo, Jesús, aquí tengo estos 5 panes y estos 2 peces, úsalo. ¿Cuántos de nosotros no le estamos dando a Jesús lo que tenemos, o lo que somos, o lo que sabemos hacer, porque creemos que es insignificante, que tal vez no es suficiente, o no tiene valor? A lo mejor tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo, tengo trabajo, pero gano bien poquito. Gano el mínimo y pues a veces apenas me alcanza para mí. Pues ¿qué le voy a dar al Señor lo poquito que tengo? ¿Qué le va a servir? Pues mejor no le doy nada, ¿no? La gente se va a reír de mí. ¿O qué tal si tú dices, no, pues yo no sé tocar nada, no sé tocar la guitarra, ni el piano, ni cantar. Pues no, ¿para qué me voy a involucrar, no? Tal vez no sé enseñar tampoco. Apenas estoy empezando a estudiar. No soy bueno para hablar. No sé predicar tampoco. Entonces, pues ¿para qué me ofrezco a ayudar, no? Si no sé hacer nada. Lo que sé hacer, pues no vale mucho la pena. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Hacemos menos lo que nosotros podemos hacer y no le damos a Cristo la oportunidad de que Él tome lo que nosotros somos, seamos mucho, seamos poco, y Él lo use para glorificarse a Él mismo. Imagínense si le diéramos nosotros lo poquito que nosotros tenemos o damos, y dejar que Él lo bendiga y lo multiplique, ya sea en cantidad o en calidad. A lo mejor el poquito que damos de dinero, tal vez no sea mucho, pero de poquito a poquito se llena el cochinito, ¿verdad? Se dice el dicho. Con eso podemos ayudar a gente. Y como el Señor ve que nuestro corazón cuando estamos dando, Él también nos va a ayudar con bendición y con multiplicación. Tal vez no sabes tocar la guitarra o predicar, pero a lo mejor eres bueno cocinando. Pues a lo mejor puedes cocinar, hacer un pastelito para la gente, o traer sandwichitos, o cuando hay eventos especiales, ayudar. Tal vez no sabes predicar, pero a lo mejor eres bueno hablando con la gente, eres extrovertido. Tal vez puedes salir con la gente y predicar el Evangelio. Tal vez no eres bueno para enseñar, pero tienes fuerza y puedes a lo mejor ayudar a arreglar algo, a pintar, a barrer. Siempre hay algo que podemos hacer. Lo importante es que no veamos
eso como algo insignificante que Jesús no lo puede ocupar. Deja que el Señor ocupe aún lo más insignificante que tú pienses que tenga o que tú eres. Y el Señor lo va a ocupar para su gloria. Y no sabemos cómo. Tal vez te va a ayudar aquí, te va a ayudar en otro lado, pero sabemos que el Señor, cuando nosotros le entregamos lo que tenemos o lo que somos, Él lo va a ocupar. Él mejor que nadie sabe ocupar las cosas. Amén. Y recuerda también que para el Señor ningún trabajo es en vano. Eso dice Pablo en 1 Corintios. Todo lo que hagamos, cuando a veces pensemos, uy, pues nadie me dio las gracias. O ahorita, no, pues somos muy chiquitos, somos muy poquitos, ¿no? Estoy chiquito aquí. Pues. Nadie me va a ver, nadie me va a ver en la tele, o en el YouTube, o en Facebook. No lo estamos haciendo para la gente, lo estamos haciendo para el Señor. Y el Señor va a saber cómo premiar eso. Así que hablamos de este niño que dio lo poquito que tenía para el ministerio de Jesús, para glorificar a Dios. Y el otro personaje importante, claro que sí, of course, va a ser Jesús. Él es el protagonista de esta historia. Primeramente, Él tuvo compasión de la gente. Déjame preguntarte, ¿tenemos compasión por la gente? A veces la gente nos molesta, ¿no? Se nos mete ahí en la calle y en las filas, pero tenemos que entender, tenemos que verlos con los ojos de Jesús. Tenemos que ver a esta gente como ovejas que no tienen pastor y tener compasión de ellos. No solamente con ayuda física, pero también con ayuda espiritual, compartiendo el Evangelio. Él usó lo poco que tenía el niño para alimentar a la multitud. Pero también vemos, y es donde llegamos a este punto final, donde hablamos de que esta historia está en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pan. Tal vez a nosotros la idea del pan pues no nos llega mucho en estos días. Pero en la antigüedad el pan era el alimento básico, el alimento más importante para la gente. Si no tenían pan no podían sobrevivir, entonces lo buscaban de cualquier manera. Era bien importante, así como por ejemplo para nosotros en México, que las tortillas, ¿no? Los frijoles, o en otro lado también, ¿no? La carne. El pan era muy importante para ellos, era importante. Y era curioso que Dios había dicho a su pueblo antes que no solamente de pan viviría el hombre, sino de todo lo que saliera de la boca de Dios. Muchas veces la gente está buscando ese pan que puede comer, que los puede saciar por el día, por el rato. Pero olvida la gente que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que viene de Dios. ¿Y se acuerdan quién es esa palabra de Dios? ¿Se acuerda que uno de los evangelistas dijo que Él era el Verbo? Ese Verbo es Jesús. Y es curioso que también Jesús mismo, cuando está enseñando a la multitud, Él les dice a ellos en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les había dado al pueblo de Israel pan cuando habían salido de Egipto. Si se acuerda la historia, cuando ellos estaban en el desierto, Dios les mandó ese pan en el desierto que se llamaba maná. Y ahora Jesús está haciendo lo mismo, está trayendo ese pan del cielo para las personas. Pero Jesús se enfoca a los que están ahí, les dice, ¿saben qué? Yo les di pan, pero lo más importante es que yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Y es lo que tenemos que entender esta mañana, que solamente en Cristo podemos estar satisfechos. Podemos tener muchas cosas en el mundo, pero al final del día podemos estar como ovejas sin pastor. Estamos nosotros buscando por nuestros propios esfuerzos cómo llegar, cómo llenar eso. En vez de venir al pastor de nuestra alma, de nuestro corazón, que nos dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Y ahora, para terminar, déjame preguntarte, ¿has probado tú de aquel que te promete que nunca tendrás hambre y que nunca tendrás sed? ¿Has creído en él? Oremos, acompáñame a orar.
Señor, gracias por ser el pan de vida. Gracias porque el que cree en ti no tiene hambre ni sed. En ti podemos estar satisfechos, Señor. Contigo tenemos todo lo suficiente para vivir. Contigo lo tenemos todo y sin ti no tenemos nada. Gracias, Señor, por haber pagado el pago por nuestros pecados en la cruz. Gracias por haber provisto para nuestras necesidades más grandes, nuestra necesidad espiritual. Gracias, Señor, por ser ese pan de vida que nos puede satisfacer en todo. Y si en esta mañana no has probado de ese pan que te puede quitar el hambre y te puede quitar la sed, yo te invito como el salmista a que vengas y a que pruebes que el Señor es bueno. El Señor es bueno y una vez que estés con Él, Él promete que no te va a dejar, no te va a desamparar. Va a saciar tu sed, va a saciar tu hambre también. No lo dejes ir, no dejes que pase la oportunidad. Si tú reconoces que necesitas ese pan de vida, que nada más te puede dar, ahí en tu asiento solamente dile: Señor, reconozco que necesito de ti. Todos mis esfuerzos que hago no valen de nada. Reconozco que soy un hombre que ha fallado y que necesito de ti. Yo quiero creer en ese pan de vida. Quiero venir a ti, Señor, para no tener más hambre. Quiero creer en ti para no tener sed jamás. Te acepto, Señor, en este día como mi Señor y mi Salvador. En tus propias palabras hazlo, pero no dejes pasar una oportunidad para tener satisfacción plena en tu vida. No quiere decir que vas a tener riquezas y fama y todas las cosas que este mundo te ofrece, pero vas a tener una vida llena, una vida satisfecha, abundante. Y también nos promete que un día Él va a regresar por nosotros y vamos a estar donde Él está. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias por tu provisión. Gracias porque no tenemos hambre ni sed cuando estamos contigo, Padre. Pido, Señor, que nos lleves en paz en nuestros hogares, danos una buena semana y ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, Señor. A no dudar de ti, sino creer, Señor, a tener fe y a buscar compartir esta bendición con los demás, Señor. Damos gracias por todo y lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.